Muy buenas noches. Nuevamente con ustedes. Estamos en nuestras fiestas patrias y realmente la población a medias ha tomado el tema, algunos con alegría, otros no tanto. Y ayer hemos sido testigos del mensaje presidencial. Hoy hemos invitado a 3 destacadísimos políticos, gente seria, que trabaja permanentemente con o sin elecciones, fuera, dentro del Congreso, pero siempre están en la política. Me refiero a la doctora Marisol Perestello. Ella ha sido ministra de Justicia, es secretaria general del Partido Popular Cristiano, el PPC. También nos acompaña Víctor Andrés García Belaúnde, él ha tenido varios años de congresista por Acción Popular, y Luis Iberico, que también estuvo en el último Congreso, antes también ha sido miembro del Congreso de la República y él es de Alianza para el Progreso. La que es dirigente del partido es Marisol. Los otros 2 amigos son importantes, prominentes miembros, pero no entiendo que no tienen cargo dirigencial. Y los hemos invitado para comentar justamente el mensaje del presidente Vizcarra. Si es que yo no voy a adelantar ninguna opinión, por lo menos por ahora, porque quisiera que nuestros huéspedes de hoy día puedan explayarse con toda libertad en este programa, que la idea es poner en relieve las ideas siempre con el respeto y la altura que nos caracteriza. Así que empezamos por las damas. La doctora Marisol Perestello, quisiera preguntarle, muy buenas noches, ¿qué le pareció el mensaje? Quizás nos podemos dar en pequeños tramos de 5 minutos cada uno para ir rotando en las diversas opiniones. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerte, Jorge, la oportunidad de poder compartir esta mesa. Creo que si hay algo que nos caracteriza a los que estamos aquí reunidos es que, pudiendo provenir de partidos distintos, hemos sido siempre muy respetuosos en nuestro trato cotidiano y en nuestras diferencias, en cómo procesábamos nuestras diferencias. Lo que nos ha permitido, sin duda, encontrarnos también en aquellas cosas que nos unían, que siempre han sido más porque compartimos la preocupación por el Perú. Mira, yo creo que el mensaje se inicia con este sentimiento extraño que todos tenemos ahora, ¿no? El convivir con la muerte. Ese minuto inicial era un poco el reconocimiento al dolor en un momento de celebración, como son las fiestas patrias, pero que en el fondo es el festejar y el celebrar la libertad. Y la libertad, entendida en toda su complejidad, supone también el ejercicio de la responsabilidad por las consecuencias que de esa libertad se genera, ¿no? Y entonces siempre viene acompañada de esta sensación de que probablemente no como quisiéramos. Dicho esto, y entendiendo que hay en el país incertidumbre, mucho temor, preocupación por las personas que amamos más frágiles, por supuesto preocupación por la situación económica y lo que esto puede generar en términos de inseguridad ciudadana, de desempleo, de falta de crecimiento. Creo que esperábamos, o por lo menos estoy hablando a título personal, respuestas más concretas respecto de cómo se iban a enfrentar estos primeros problemas. Yo entiendo que el mensaje de 28 de julio es un mensaje que tiene que rendir cuentas y que tiene que proyectar al futuro. Yo creo que había que tener un reconocimiento de responsabilidades por las cosas que no se hicieron. Yo, por supuesto, reconozco la valentía de haber declarado la cuarentena y la inmovilización cuando la declaró, pero creo que también hay por lo menos conocemos que se hicieron mal, respecto de las cuales hay que asumir responsabilidad porque generan consecuencias. La primera es el cierre de la atención primaria en salud. Eso no tiene nombre y tiene que ser asumido por quienes tomaron esa decisión y por quienes lo permitieron, porque ha sido terrible. Lo segundo, la manera como se trató el tema penitenciario fue fatal. En un momento el 6% de los muertos por COVID provenían del sistema penitenciario. Tú lo advertiste, lo recuerdo. Lo advirtió en realidad la Comisión Episcopal de Acción Social en la que yo estaba y estoy a mucha honra, y lo advirtió además en un ánimo de construir, claro. Tampoco percibido como el político debe percibirlo, ¿no? Muy poca tolerancia a la crítica, incluso a la corrección fraterna, o estás aplaudiendo o estás al otro lado, y las cosas en política no son así, uno tiene que aprender a escuchar, porque con estilos distintos todo lo que queremos es lo mejor para el Perú. Y lo tercero que también ha sido precisamente mal manejado es el tema del manejo de las cifras, ¿no?
Y entonces un reconocimiento de responsabilidad. Te estoy hablando de 3 cosas, pero hay seguramente muchas más. La lentitud con la que se están retomando factores que son fundamentales para el reinicio de la actividad económica. Te hablo de SUNARP, por ejemplo. Así que un mea culpa me parece que está ausente, y empezar hablando de crisis políticas era poner el parche de aquellas cosas que no se pudieron hacer, porque empezamos con la crisis política, la crisis de corrupción, la crisis de gobernabilidad que lo llevó a disolver el Parlamento, y la pandemia. Entonces, todo siempre son terceras, hechos terribles, por supuesto, y dramáticos y reales, los que tienen la culpa de la situación que vivimos. Pero yo creo que no es así. Yo creo que si se pudo subir y multiplicar por 6 las camas hospitalarias en 135 días, asumir con responsabilidad algunos temas es lo que tiene que hacer un líder, ¿no? Y el tema de salud y el tema de justicia, que son demandas, y de educación, que son demandas de siempre, tendrían que ser atendidos. Entonces, en esa lógica tampoco vi hacia dónde vamos. O sea, no sé en estos 365 días qué compromisos concretos hay respecto de qué temas, ¿no? Y a mí esa sensación me preocupa. Por supuesto, me saludo lo de los bonos, saludo el esfuerzo que se va a hacer por hacer inversión que pueda generar gasto público, pero si no se corrige el problema de la informalidad, no hay generación de empleo, y si no hay generación de empleo, el Estado no puede estar siempre manteniendo al país, porque eso no es real. Así que saludo el esfuerzo de diálogo, que tiene que venir acompañado de una actitud dialogante, empezar a dialogar. Creo que el espacio de diálogo es el aporte, no debe de reemplazarse un espacio que tiene que fortalecerse, aun cuando mi partido no pertenezca actualmente y formalmente a él, lo que en todo caso se pueda ampliar, o que estén los interlocutores que el país decidió que estén. Y básicamente esa es una primera mirada. Por supuesto hay muchas más cosas que decir, pero las estamos diciendo todos uno a la vez. Seguiremos avanzando. Me ha llamado mucho la atención eso que ha subrayado de la supresión del primer nivel de atención de salud. Tema poco difundido, pero sumamente importante. Hubiera sido una barrera ahí fundamental, ¿no? Muy bien, seguimos con Víctor Andrés García Belaúnde. Por favor, adelante tu análisis del mensaje presidencial. Bueno, ante todo, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Participar en esta mesa virtual, digamos, con Marisol Perestello, a quien aprecio y admiro su gran labor que ha hecho dentro y fuera del Parlamento, a pesar de que a veces hemos discrepado, por supuesto. Y a Lucho Iberico, que también le puedo decir exactamente lo mismo. Somos de partidos diferentes, y tenemos criterios, pensamientos y actitudes y acciones y objetivos probablemente también diferentes, pero siempre ha habido una relación importante, ¿no? Y alturada, que ha ayudado a conseguir unas cosas finalmente. Alguien me preguntaba si yo extraño el Congreso. Yo le decía que no, nada. Extraño a los amigos que había en el Congreso, a los buenos colegas, a eso sí, pero al Congreso en sí, como tal, ninguno, nada en absoluto. Yo creo que de esos amigos o colegas que uno puede extrañar son los que están aquí ahora presentes. Bueno, a ver, yo decía, y también por ahí alguien lo repitió, de que lo bueno de este mensaje es que será el último. No creo que sea el último. Me preocupa que diga que es el último. Yo me alegré al principio y dije que bien, será el último. No es el último. El deber constitucional del presidente de la República es dar un mensaje a la nación todos los 28 de julio, inclusive el año que se va. O sea, no debería ser el último. Quizás el último tiene que ser más corto, porque no tiene que proyectar nada hacia el futuro, porque se está yendo. Pero tienes que dar cuenta del año que ha pasado. Entonces yo creo que no va a ser el último. Vamos a tener que sufrir un mensaje tan tedioso, tan anodino, tan incoloro, tan etcétera, 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 tal como hemos recibido el día de ayer. Ahora bien, es un mensaje que yo lo veo como una segunda etapa, una segunda proyección del señor Vizcarra. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, dicen los criollos, ¿no? Y entonces, una cosa es parlamento pro disuelto, o para disolver, o por disolver, y otra cosa es un parlamento que no pueda disolver. Y el día de ayer hemos visto a un presidente que se ha dado cuenta que a partir de ese día, de ese momento, ya no podía ser disolver al Congreso, y por lo tanto no podía pecharlo. Entonces, a partir de ahora no lo va a poder pechar.
porque se arriesga a un voto de vacancia. Yo le pregunté a Vizcarra en las reuniones que tuvimos con él hace meses atrás, antes de la disolución, lo primero que le pregunté en estas reuniones que invitaron a todas las bancadas, fuimos a nuestra, le dije, oiga, señor Vizcarra, ¿usted va a disolver el Congreso? De ninguna manera. Yo no tengo ganas de disolver el Congreso, no lo quiero hacer, como ustedes tampoco tienen ganas ni quieren vacarme. Eso lo dijo, hay testigos de eso, en una reunión con las bancadas. Y creo que esa reunión fue con varias bancadas presentes, no solamente la de Acción Popular. Entonces, él ahora no tiene esa herramienta, no puede disolverlo, pero sí puede el Congreso vacarlo. Ergo, automáticamente se va a someter al Congreso, o por lo menos no lo va a tocar. Y el hecho de que haya tratado tan cordialmente a los congresistas, ha hablado estimados congresistas, nunca nos llamó estimados antes, ha dicho apreciados congresistas, nunca nos dijo apreciados, no nos apreció. Este man que ocupan este magno recinto, nunca dijo eso. Diría que pensaba que era un antro. Entonces, yo creo que esto es parte del discurso. Ahora bien, entrando a lo serio, el señor Vizcarra ha hecho una serie de promesas, ya ha nombrado una serie de cifras, ha hecho una serie de cifras que son absurdas. Por ejemplo, ha dicho que el bono se ha repartido a 8 millones de hogares. ¿Cuánta gente vive en un hogar? Bueno, el promedio es 4 o 5. No es menos. Hay hogares de 2, quizás de 1, pero los hogares del BRUT son de 7 y 8 también. Y entonces, 8 millones de hogares por 4 son 32. Estamos hablando de que todos los peruanos han recibido un bono. O sea, las mentiras están a flor de piel. Y entonces, no dice las cosas como son. Ahora bien, habla de una serie de cantidades. ¿No se da cuenta acaso que la recaudación ha bajado 47%? ¿47%? Y bueno, y lo otro, lo haber dicho un récord histórico, los 20.000 millones de salud, ya lo dije yo en un Twitter. Bueno, ¿qué récord histórico es ese? Si hoy estamos en 23.000 ahora. Y él ofrece 20.000, pero si ya estamos en 23.000 para este año, por eso es un presupuesto modificado. O sea, yo creo que está muy mal informado y no corrobora. O sea, deberían hacer lo que hay que hacer con los corredores eficaces. Hay que corroborar la información que te dan. Él no corrobora nada. La acepta tal como está, a ciegas. Y creo que eso es fatal. Ahora, bien, creo que ha perdido la oportunidad, veo que ya no la va a tener, de hacer la gran reforma del Estado que tanto necesita. O sea, lo que hemos visto nosotros con la pandemia es que el Perú ha vivido de una bonanza que ha barnizado el mueble, pero que no la ha cambiado. Una bonanza que ha hecho que el mueble sea bonito por fuera, una bonanza de 20 años o de 15 años con tasas de crecimiento muy importantes, pero también gracias a los méritos propios, pero méritos ajenos también, porque la China crecía 10%, el Perú crecía 5%, la China crecía 12%, el Perú crecía 6%, la China bajaba a 8%, el Perú crecía 4%, y eso se ha dado. Pero en fin, aún así, no hemos aprovechado bien el dinero inmenso que ha habido en caja, que ha habido y que Vizcarra, por suerte, le ha caído la pandemia, pero con plata en el bolsillo. Y gracias a esa plata, un poco que puede aliviar la tragedia, aunque al final la plata se va a usar mal, como todos estamos viendo. Entonces, yo creo que aquí la gran reforma, que es de la educación y de la salud, no se ha planteado. La gran reforma tributaria no se ha planteado. O sea, tú no puedes sacar a un país cuando el 70% del país es informal. O sea, ¿qué economía puedes manejar para tratar de implementar una serie de incentivos, de promociones, de ayuda y de promoción y de fortalecimiento de las industrias y de los negocios en el Perú, cuando el 70% es informal? Hoy día es más, probablemente 75 o 80. O sea, esta reforma no se ha hecho. Se ha debido plantear. Es decir, ¿puede el Estado manejar la educación? ¿Puede una municipalidad o un gobierno regional manejar la educación en su distrito? ¿Puede hacerlo? Hay que recordar a Alcides Arguedas
que es un famoso escritor, en fin, pensador boliviano, que decía que la desgracia de Bolivia era cuando se municipalizó la educación en Bolivia, que de la desgracia de la educación y de la incultura en Bolivia, en un artículo o libro que se llama La pobre Bolivia, él dice que el problema es la municipalización, la descentralización, la localización, que el gobierno local maneje la educación. Y eso ha pasado en el Perú, está pasando en el Perú. Y está pasando con la educación y está pasando con la salud, que es gravísimo. Y claro, entonces hay que... Yo traté, Lucho Iberico debe recordar, y Jorge Castillo también, yo traté de aprobar una norma para empezar a cambiar las cosas y a agilizar las cosas y a reformar un poco la descentralización en el Perú, que está mal manejada, mal llevada, con una serie de efectos y de trabas, para unir, por ejemplo, Callao, la región Callao, con la alcaldía provincial del Callao. Igual que es en Lima. No pude conseguir apoyo de nadie en el Congreso, menos de los del Callao, los congresistas del Callao, que se oponían a eso. Se trataba simplemente de evitar que las 44 gerencias regionales se dupliquen con las 42 gerencias provinciales de la municipalidad. Se repetían en un mismo territorio, Bueno, eso no se pudo hacer. Si, para empezar, un poco hacer algún tipo de reforma de la estructura política del país. Bueno, no pudimos, no tuvimos apoyo. Entonces yo creo que esa gran oportunidad de reformular todo el Estado peruano se ha perdido. Y creo que el señor Vizcarra ya no tiene capacidad ni nivel ni deseo de hacer absolutamente nada, ¿no? Y finalmente, Jorge, algo que a ti te interesa, ¿no? El tema el Perú se ha vuelto una república oligopólica. No es una república democrática, participativa, descentralizada, no. Hay que resumirlo en 2 palabras: república oligopólica. O sea, lo que ha hecho la bonanza económica y lo que ha hecho las leyes y la privatización en el Perú, sin normas claras y sin supervisión de nadie, ha hecho oligopolios en determinados sectores de la economía nacional. Y lo peor son los oligopolios de la salud. O sea, ¿en qué país del mundo una compañía de seguros es dueña de una clínica? ¿En qué país del mundo se requiere 5 años de gestiones burocráticas para aprobar la importación de un medicamento que está certificado en Estados Unidos? ¿En qué país del mundo saca una norma del oxígeno que la sacó el señor Ugarte cuando era ministro de Alan García y que permanece hasta el día de hoy? Se ha suspendido, pero no se ha eliminado, para que solamente 2 empresas se dediquen a atender oxígeno en todo el Perú. O sea, ese tipo de cosas tampoco se ha dicho nada y son las grandes reformas que hay que hacer. Muchas gracias. Muy bien, estupendo, estupendo. Y a propósito de lo que comentas, el presidente en el discurso mencionó la ley antimonopolio, ¿no? Y me parece estupendo que esa ley haya salido. Lo malo es que no dijo, reiteradas veces, porque en el tiempo anterior tampoco lo comentó, de que es una ley que salió del Congreso. Yo soy uno de los autores de la ley, si es que podría reclamar algo, pero no me molesta. Lo importante es que la ley salió y es una ley que debió ya estar en vigencia, pero el cambio que nos dijo el presidente que ha hecho es que la ha pateado para el próximo año. Pero veremos, a ver cómo se aplica en el futuro próximo para evitar estas integraciones verticales que son muy perniciosas, ¿no? Oye, Jorge, y la ley es buena, pero todavía es muy suave. Esa ley tiene que ser más dura en el futuro y hacer ajustes. Yo sé lo que costó hacerla, yo he visto que tú has estado atrás de eso. Muchos te hemos seguido y hemos acompañado, y no la hemos hecho más rígida porque no había mucho consenso y había algunas oposiciones y algunas digamos, presiones de fuera. Porque la idea era hacerla mucho más rígida. 2 años sacarla adelante, pero bueno, ya está. 2 años, y hasta porque ahora las presiones que venían de fuera. Y ahora resulta que el presidente, dentro de su mezquindad y poca grandeza, habla de la ley
pero no habla de que la ley, él no la aprobó, la ley la aprobó el Congreso. Yo entiendo que no quiere decir quiénes son los autores, porque en una votación pues hay 70, 80 o 90 votos. Yo entiendo que eso pueda pasar, pero lo que no puede es dejar reconocer al Congreso que hizo esfuerzos en determinado sentido, y este es uno de ellos. Y sacó como decreto de urgencia, copiando con puntos y comas la ley que habíamos aprobado en el Congreso, pero le cambió el plazo, ¿no? La echó para adelante. Bueno, seguimos con Luis Iberico. Lucho, tu opinión, por favor. Vamos adelante. Jorge, muchísimas gracias por invitarme a este espacio práctico de reflexión, de discusión y de crítica, siempre con el ánimo de contribuir a construir a partir de esa crítica. Un enorme gusto estar con mis ex colegas parlamentarios, contigo, con Víctor Andrés, con Marisol, que creo yo traemos un poco aquí una forma de debatir que se ha ido perdiendo lamentablemente en el Parlamento Nacional. Yo espero en primer lugar que la señal que están recibiendo desde mi hogar esté llegando bien, porque aquí por lo menos yo estoy percibiendo algunos problemas de conexión. Está bien, está muy bien. ¿Estamos bien? Está muy bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo he visto yo, y recogiendo un poco lo que dijo Víctor Andrés, el mensaje del mandatario Martín Vizcarra? Yo creo que Martín Vizcarra se ha quedado, como dijo Víctor Andrés, sin un Congreso al cual pechar, ¿no? Se ha quedado sin un enemigo al cual culpar, y eso de repente es lo que le ha quitado bríos a la presentación de Martín Vizcarra en este mensaje al Congreso de la República, porque el mensaje, si bien lo escucha la Nación, constitucionalmente es un mensaje que el presidente de la República da ante el Parlamento Nacional. Pero dentro de esa parquedad de contenidos, yo lo que he podido notar en todo momento es una inclinación de Martín Vizcarra hacia el autoelogio y hacia una trascendencia que difícilmente va a alcanzar. Autoelogio cuando reiteradamente decía: yo soy el único presidente del mundo que ha hecho esto, yo soy el primer presidente. Elogio o ánimos así de trascender cuando anuncia este pacto, ¿no? Un titular grande para algo que ya existe, como es el Acuerdo Nacional, y que francamente no sabemos si se va a quedar como muchas de estas conversaciones, como muchas de estas convocatorias, en una fotografía para el día siguiente y de ahí no pasa. El ánimo, yo creo, de todos los partidos siempre es con profundidad le va a dar a este Pacto Perú. Y un autoelogio que se ve curiosamente también en esa interesante sesión de fotografía que tuvo el mandatario Martín Vizcarra, quizás anterior al mensaje a la Nación, ¿no? Una sesión fotografía, como sabemos, los que ya conocemos, toman muchísimas horas y a veces hasta días, porque hay que buscar el encuadre, hay que armar bien la luz, hay que hacer toda una serie de operaciones para que la fotografía salga muy bien, ¿no? Y me llamó mucho la atención aquella fotografía en la cual el mandatario Vizcarra se pone frente a frente con el coronel Francisco Bolognesi, lo que nos da una idea, explorando un poquito la psicología de Martín Vizcarra, a la altura de qué clase de personajes quiere estar al tomarse esas fotografías, que uno se las toma pues para que queden para el futuro, para la posteridad. Entonces, dentro de este autoelogio, dentro de este ánimo de ser rimbombante en algunas de sus expresiones históricas, el contenido, pues, como lo señalan no solamente quienes estamos aquí reunidos, sino muchos críticos, analistas, inclusive periodistas que siempre se han manejado con un buen concepto de las cosas que ha hecho Martín Vizcarra desde el gobierno, pues todos han cuestionado la falta de profundidad y además la
las dudas que generan cierto tipo de anuncios. Por ejemplo, cuando anuncia 20.000 millones para la salud, ¿no? Como bien lo ha señalado Víctor Andrés y otros también, ya es lo que está presupuestado para el sector salud, pero nadie olvida que más allá de los miles de millones que tú puedas destinar a un sector tan importante como es el sector salud, el asunto acá es la capacidad de gastar, de invertir bien esos recursos económicos. Recordemos que en general el nivel de los recursos que se han ido aportando para la 60%. Y eso es algo que el gobierno debió percibir desde el primer momento. Recién ahora, cuando hemos tenido a la señora Celia Capira corriendo detrás del presidente de la República, gritándole que vaya a la carpa a ver cómo habían prácticamente escondido a los pacientes de COVID-19, entre ellos a su esposo, recién ahí decide hacer una primera intervención del gobierno en la región Arequipa, donde un gobernador regional que es como la vaca sobre el tejado, que nadie se explica cómo llegó ahí, pues ha sido un rotundo fracaso en la gestión de la salud en Arequipa. ¿Y cuántos muertos y cuántos enfermos nos ha costado eso? Pues se ha demorado muchísimo el primer mandatario en atender esta cuestión. Sino las tres grandes líneas que Pedro Cateriano anunció que iban a ser materia del mensaje a la nación del jefe de Estado. En materia de lucha contra el coronavirus, pues hay este tipo de anuncios como la construcción de hospitales y otras cosas que de todas maneras generan dudas por la ineficacia con la cual se han manejado estos temas. Un ministro de Salud que también demoró demasiado en cambiar el presidente de la República. El otro eje que anunció el premier Cateriano ha sido el relanzamiento de la economía, y ahí francamente he visto poco o casi nada. No ha habido un mensaje de confianza, no ha habido un mensaje destinado a atraer, a motivar la inversión privada, grande, mediana, pequeña, que es lo que necesita el país en estos momentos y que se ha visto duramente golpeada por estos más de 100 días de encierro y de parálisis económica. No se ha visto un mensaje claro como el que parecía que iba a haber a raíz de las declaraciones de Pedro Cateriano, que es un hombre indudablemente pro inversión. Yo creo que ahí todavía no hay compatibilidades absolutas entre la línea de pensamiento de Vizcarra, que parece más cercanas a la de Vicente Ceballos en esta materia. En minería, por ejemplo, anunciar que Yabeco es como decir que Colón descubrió América, ¿no? Eso es algo que ya está caminando, pero no dijo absolutamente nada, pues, que se han visto truncados como Tía María, como Las Bambas, donde se sigue cediendo a la presión de dirigentes antimineros ultras que mantienen cautivas y engañadas a poblaciones que se oponen al desarrollo de esta actividad que es sumamente importante para la economía del país. Y finalmente, pues, la otra línea es garantizar elecciones democráticas, ¿no? De ahí lo que hace un jefe de Estado es simplemente cumplir con la Constitución. Así que cuando promulgó el decreto convocando a las elecciones generales, no nos estaba haciendo ningún favor, ha estado haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, muy poca profundidad, muy poca trascendencia y muy pocas nueces para tanto ruido es mi impresión, la impresión que da el mensaje del jefe de Estado ante el Congreso de la República. Sí, muchas gracias. Has subrayado tú este tema, la escasa información que ha habido. Lo subrayó también Marisol. Hoy día, la ministra Pilar Mazzetti ha mencionado ya una cifra por sobre los 43.000 o 47.000 muertos. 43.000 muertos, así es. Lo ha dicho. Lo pudo haber dicho ayer el presidente, ¿no es cierto? Lo pudo haber dicho. Exacto, ¿por qué no lo dijo Vizcarra? Debe haberlo sabido Vizcarra ayer, ¿no? De todas maneras. 24 horas. Ahí se nota, digamos, la escasa transparencia del tema, y está muy bien. Y tuvieron que cambiar al sector salud por la actual ministra,
para entrar a un campo que era indispensable aclarar. ¿Qué piensas de eso, Marisol? Ese es el tipo de cosas que te comentaba que son inaceptables, ¿no? O sea, hay situaciones que hacen que todo lo demás pierda credibilidad. Que la cifra no podía ser la que se señalaba, no solamente porque uno va a ser próxima a la muerte, ¿no? Es decir, la preocupación y la vida la van. Nosotros tenemos lamentablemente varios militantes que ya perdieron la vida, o sus hermanos, o sus familiares, y entonces tú dices, esto algo no está cuadrando bien, ¿no? Y por supuesto la diferencia entre el número de personas que estaban siendo enterradas y la que se anunciaba no tenía ninguna lógica, ¿no? Y entonces reclamar un poco más de transparencia en la información, pero además en la omisión de información que se necesita. Por ejemplo, la información inicial que se daba, sobre todo en las zonas de la Amazonía, no tenía algo que es súper importante y que además está dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos, no tenía la variable étnica. Y esto puede parecer que no es necesario, pero en una comunidad indígena que vive, valga la redundancia, en comunidad, es importante, porque las posibilidades, la mayoría de personas que mueren en comunidades indígenas mueren por enfermedades infectocontagiosas. Entonces, si eso ya se sabe, ya está en el diagnóstico que el propio Estado ha hecho en el Plan Nacional de Derechos Humanos, pues toma la previsión de decir, oye, un momentito, es mucho más peligroso un indígena que vuelve a su comunidad porque no tiene capacidad de aislamiento, de lavado de manos, porque no hay agua ni servicios básicos, que una persona que está digamos, en las zonas urbanas. Merecíamos entonces tener este dato que haciendo yo de verdad la felicito porque te da la sensación oscura y dura de que la cosa es más seria de lo que parecía, pero vamos sobre la base de la verdad. Eso es un primer tema, pero así como eso, a mí me cuadran los números, ¿no? Yo he releído, digamos, incluso el discurso fue bastante confuso. O sea, uno de verdad estaba escuchándolo, en verdad era enredadísimo, ¿no? No había manera no tenía ninguna lógica discursiva, era la relación de cada ministerio de las cosas que había hecho. Entonces encontrabas que donde hay sectores que cruzan, el mismo tema se repetía 2 o 3 veces con datos distintos. Por ejemplo, la cifra que mencionó Vitocho en el tema de los 8 millones, ¿no? El bono, por un lado, dice 8 millones, pero inicialmente cuando habla del bono, habla de determinados programas que no suman 8 millones. Y además, señalar que 8 millones de peruanos han necesitado recibir el bono para poder enfrentar esto, es señalar que la situación de pobreza o pobreza extrema es bastante más dramática de la que nosotros, digamos, entendamos. Pero habla también en el momento de la actividad, pero no da una respuesta concreta, que tendría que ser una reforma tributaria y una reforma laboral, y no menciona el Plan Nacional de Competitividad. Entonces, si tienes un plan aprobado de competitividad, eres consciente que hay un problema de crecimiento, un problema de falta de seguridad jurídica, y que la empresa no va a invertir en esas condiciones, pues no va a invertir. O sea, ¿por qué vas a invertir en un país que te cambie la regla del juego? Sí que puedes invertir en otro que tiene mayor estabilidad. Entonces, los capitales sanos, los buenos, van a venir a invertir al Perú empresas chichas como Odebrecht. O sea, la de verdad, las serias, que tienen estándares de calidad, esas van a preferir no invertir acá porque las reglas pueden cambiar en cualquier momento y eso no es sano para nuestro país. Pero además de esta contradicción en las cifras, que creo que nos hace muchísimo daño, tampoco tenía consecuencia entre los primeros 5 ejes de su gestión sobre los cuales debió rendir cuentas, ¿no? Le empezó diciendo, yo empecé mi gestión con 5 ejes: integridad, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social, descentralización efectiva. La lógica de un discurso coherente era que expusiera en esos 5 ejes qué cosa había hecho. Pero inmediatamente después pasó a exponer por sector. Eso es un poco más imposible, ¿no? No había manera de seguirlo. Y ya cuando a leerlo, te das cuenta de este ir y venir en distintos momentos, ¿no? Y eso creo que no es bueno. Yo estaba preguntándole a la gente que, digamos, no hace política, ¿no? O sea, digamos, que no mira el discurso más allá de lo que dice, solamente para ver si le gustó o no le gustó, sino para poder corroborarlo con el presupuesto aprobado el año anterior, para ver si tiene consistencia con el presupuesto que se va a aprobar en noviembre, para ver si los compromisos son viables desde el punto de vista económico o no. Pero lo que se cuenta en julio se concreta en noviembre. O tu presupuesto refleja esos compromisos o es mentira. Y entonces quienes hacemos política en serio, seguimos políticas públicas, porque si no sales a comentar y en función de eso haces un resumen y ese es tu punto de vista, ¿no? Y lamentablemente eso baja el nivel, achaca el
debate, evita la crítica a situaciones que tienen que corregirse porque son estructurales y porque generan problemas, como el problema tributario, que es el que genera informalidad. O sea, los que somos formales vivimos asfixiados. Y entonces el mercado te bota a la informalidad. Si no sales, no tienes capacidad de competir, porque los otros se van a comer. El mercado asfixia a las empresas mineras o extractivas formales, pero deja que la minería ilegal haga los negocios que quiera y contamine sistemas económicos, por ejemplo, en Madre de Dios. Entonces yo creo que no hay bosque. Se han expuesto árboles sueltos, que además quien está ahí dice, oye, pero a ver, ¿me estás contando que has hecho algo? Sí, pues has dado un sistema integrado de salud y me has anunciado que la preocupación de la salud no es un tema que haya nacido con el COVID, sino que empieza desde que tú inicias tu gestión y que se refleja en el cuarto punto de tu agenda. Ah, y si es eso, ¿por qué multiplicaste por 6 el número de camas recién cuando empezó el COVID? Explícame. Esas son las trampas del discurso, pues, ¿no? O sea, cuando tú lo lees, encuentras en el propio discurso inconsistencias, y ahí armar un rompecabezas empujando las piezas, no me parece que esté bien, ¿no? Y en el tema de violencia contra la mujer, en fin, que son los temas que sigo, ¿no? Los que me he tomado el trabajo de cruzar en el tema de pueblos indígenas y pueblos vulnerables, ¿no? La norma para atender poblaciones indígenas salió 60 días después, cuando empezaron los contagios en Cantagallo, en Lima, cuando empezaron los contagios en Ucayali. Entonces, claro, puede ser que la gente no lo sepa, pero los indígenas sí lo saben. Y si tú estás hablando para ellos están diciendo, oye, pero eso es mentira. Encima la aprobaste y ni siquiera tomaste en cuenta la opinión de mis organizaciones, de las organizaciones que me representan. Marisol, te quería hacer una pregunta. Sí, claro. Nosotros tenemos la común preocupación por la infancia. Tú has sido puntal Sí. en ese tema, ¿no? Y él declaró que en los últimos 10 años, ¿no? La anemia se había vuelto a disparar, un poco como que no se había hecho nada, ¿no? Pero primero imprecisiones en los años, pero se olvida que de esos últimos 10 años, su gobierno, como presidente o como ministro, vicepresidente, es 4 años, el 40% de los últimos 10 años, como si no tuviera ninguna responsabilidad. Ojalá se adopten políticas serias en esa materia de infancia, porque es un tema muy sensible y tengo la impresión que se ha abandonado en toda esta etapa crítica de los últimos 4 meses, ¿no? Permíteme robarte ahí 2 minutos por más. Por favor. ¿Por qué? Porque yo sí creo que aquí hay que poner el acento. Hay un pedido expreso de quienes trabajamos el tema de infancia, desde Inversión por la Infancia, que como tú sabes, donde eres tú también, agrupa a un grupo de personas interesadas y preocupadas porque el tema de primera infancia sobre todo se atienda bien, porque condenas a la siguiente generación si no más. Y se le pidió simplemente, señor presidente, lidere los temas de primera infancia, articule a los ministerios a través del CIES, porque si es que no existe un espacio de articulación de todos los ministerios que trabajan por separado, RENIEC para darles identidad a los niños, el Ministerio de la Mujer para ver todo el tema de violencia familiar, el Ministerio de Transportes para asegurar el traslado de los chicos en condiciones de seguridad y que no se vayan a llevar a los niños, en fin, todos los ministerios indígenas para tratarse de niños y población indígena, el Ministerio de Educación para el tema de educación, el Ministerio de Salud para el tema de anemia. Si no se integran las políticas, y entonces hay un jaloneo constante y nadie se hace responsable de los niños en el Perú. Eso es lo que ha venido pasando. Eso es lo que sí, me parece que ha sido solamente se ha mencionado el tema de niñez para anunciar un plan, una política pública, que por supuesto yo felicito para la niñez y adolescencia, pero esa política pública no se construye si él como presidente no lidera la relación intersectorial. Y además, lo segundo que también se le pidió expresamente por un colectivo de mamás de niños con cáncer fue: atienda usted el cáncer en niños y niñas y adolescentes, en el concepto general, porque el Perú es el único lugar que los niños mueren por falta de prevención del cáncer. Y entonces el CIS necesita un seguro especial que contemple que la madre puede acompañar a sus hijos, ¿no? Entonces yo sí creo, Jorge, que en las personas que esperan respuestas concretas a su dolor, todo este conjunto de cosas puede hablarle a alguien que no soy yo y puedes querer confiar un poco en lo que dice el presidente, pero creo que va quedando hueco. Yo espero que el presidente del Consejo de Ministros en la presentación en el Congreso pueda aterrizar algunas de estas cosas y ser un poco más enfático, ¿no? Hablar además que se convocó al sector privado y que alianzas estratégicas, yo creo que no se convocó al sector privado. Eso no es cierto.
Eso no es cierto. Vivir avergonzado al sector privado es un error que no podemos dar, porque es el sector privado el que crea trabajo. Así es. A ver, Vito, Sí. hoy día hemos recibido también una noticia tremenda. El gobierno ha anulado la licitación de 1 millón de tablets porque dice que detectaron que esta empresa que ganó no estaba vinculada con la matriz. Ahí tenemos un tema fuerte, no sé si es corrupción, pero creo que es muy fuerte porque uno de las joyas de la corona se pierde. Y por otro lado también este anuncio de las mega obras gobierno a gobierno. Para mí eso me parece como una declaración de incompetencia, ¿no? No lo puedo hacer, entonces tengo que buscar a otro país que lo haga por mí, ¿no? Esa es una primera cuestión. Pero tú sabes que a veces los contratos gobierno a gobierno no son gobierno a gobierno, son gobierno del Perú con una empresa privada. Entonces, a ver, quisiera tus comentarios y esto de las tablets, ¿qué te parece? A ver, mira, los gobiernos de Belaúnde, que fueron muy constructores, no quiero hablar de otros gobiernos, etcétera, pero me refiero a los que yo he estado de cerca, sobre todo el segundo gobierno de Belaúnde, que fue muy constructor, que hizo no solamente puertos, aeropuertos, autopistas, sino inclusive viviendas que fueron sorteadas entre los postulantes de Fonavi, etcétera, nunca usaron nada. El Estado construyó directamente. Entregó en concesión absolutamente nada. Todo lo construyó bajo administración. Se contrataban a empresas para determinadas obras por partes. Y así se hizo y nadie se quejó. O sea, nadie habló de corrupción en esas obras. Es un gobierno constructor por naturaleza. Entonces yo no entiendo lo que pasa ahora. Ahora, yo creo que el tema es los malos controles, la mucha corrupción y sobre todo el ánimo de que no haya fiscalización. Yo presenté un proyecto de ley, por ejemplo, para anular a la organización de inmigraciones, ¿cómo es? La OIM, creo que es OIM, Sí. la Organización Internacional de Migraciones, que en el Perú pues hace sus grandes negocios porque cobran 3 o 4% por hacer licitaciones. Y no están sujetos a ningún tipo de mandato, tienen inmunidad diplomática. Entonces, claro, yo lo que sé es, si estos señores ganan plata en el Perú y hacen licitaciones que muy poco distan de las otras, son casi muy parecidas y no se evita la corrupción, entonces la pregunta es ¿por qué si ganan tanto dinero ya no viven de las Naciones Unidas? Viven más bien, de aquí mandan plata a las Naciones Unidas, es al revés. Entonces, si es así, ¿por qué no se le quita la inmunidad diplomática para esos actos? O sea, mientras gane dinero en el Perú, primero que pague impuestos a la renta como cualquier hijo de vecino y segundo que estén sujetos a las leyes peruanas y a la fiscalización. Porque cuando nosotros mandamos al Congreso un pedido para que informen sobre tal o cual licitación, no, ellos son casi embajadas y por tanto no pueden dar información. No están facultadas ni obligadas a dar información. Entonces, bajo ese sistema, Castañeda lo usó mucho para sus obras y lo usó muchos gobiernos y muchos ministros para sus obras. Entonces yo creo que acá lo que se busca es eso, lo mismo, asustar a la gente de que va a venir el gobierno de fuera, de Gran Bretaña, o puede ser de Bolivia también, ¿no? Cualquier gobierno de fuera, o el de Cuba, gana una licitación y al final de esta licitación nadie puede rebuscar lo que ha pasado. Eso me parece fatal, es una falta, no solamente de confianza, sino que es una intención de ocultar la verdadera información y hacer obras a fardo cerrado y que nadie pueda fiscalizar. Esa es la idea que tengo yo. Ok, Lucho Iberico, el presidente también le dejó unas palabras al tema de la seguridad ciudadana. Habló que la Fuerza Armada iba a seguir hasta final de año, pero yo no sé si hay estabilidad institucional en el sector interior suficiente con los cambios que han habido. Los recientes han cambiado los comandantes generales de la policía. A ver, ¿qué piensas tú? Tú sabes manejar ese sector, tienes cierta experiencia en el área de seguridad. Adelante. El
tema de sacar a los militares a que intervengan en la seguridad ciudadana es algo que muchos proponen, muchos sugieren, mucho se discute, pero lo cierto es que las Fuerzas Armadas se preparan para otro tipo de misión. Tal es así que son convocadas solamente cuando la Policía Nacional o la Fuerza Policial es rebasada por determinadas circunstancias y entra la Fuerza Armada por un tiempo prudencial y luego obviamente se repliega. No es el rol de la Fuerza Armada la seguridad ciudadana. Al soldado se le prepara para otra cosa. Al soldado no se le prepara para la función preventiva. Al soldado se le prepara para atacar. Dice que se le prepara para destruir y para matar. No se le prepara como se prepara un policía para prevenir. Entonces es muy discutible y muy demagógico eso de decir que salga la Fuerza Armada para la seguridad ciudadana. Eso significa que un soldado que lo que sabe utilizar es un fusil automático ligero o una AKM, con eso que va a agarrar a un pirañita, no tiene ni la formación ni las armas para ello. En otros países existen, digamos, fuerzas intermedias, ¿no? Eso no existe. En tipo Guardia Nacional. Y en todo caso, ¿no? Si se quiere hablar la Guardia Nacional en los Estados Unidos, por ejemplo, pero eso no lo tenemos en el Perú y eso implica doctrina, eso implica formación, eso implica escuelas, eso implica armamento, entrenamiento para ese armamento y no sacar a un soldado con un fusil a cuidar que no se robe una tienda o que no haya pirañas o delitos mayores inclusive que son materia de la policía. Y por otro lado, también ha anunciado sacar a los policías que todavía están en la escuela a la calle para incrementar el número de policías. Eso también suena bien, estimado Jorge, pero es absolutamente insuficiente cuando no estás arreglando el tema de fondo. El tema de fondo, por ejemplo, es la inteligencia policial para combatir el crimen. Tú puedes tener muchísimos policías, pero si no tienes un trabajo de inteligencia como el que cumplía en su tiempo la Policía de Investigación, para policías para hacer ese tipo de trabajo, pues no van a funcionar muy bien las cosas, sobre todo para combatir a estas bandas delictivas, de chantajes, de sicarios que lamentablemente están pululando por el país. Yo creo logros que no hay que negar, no hay que negar logros producto de esa labor de inteligencia que es más bien lo que desde mi punto de vista se tiene que potenciar. Y el otro factor, ya en materia de la seguridad del ciudadano de a pie, de la persona que quiere estar tranquila en su casa, en su parque, es el rol de las comisarías y ahí lamentablemente no se ha avanzado nada. El primer contacto del ciudadano con la policía es la comisaría y la comisaría debe brindar seguridad a un espacio geográfico determinado y eso es algo que se tiene que potenciar y no se trata solamente de llenar de policías a cada comisaría, se trata de organizarlas bien, de administrarlas bien, de dotarlas de los implementos que necesitan, los patrulleros, los equipos de comunicación y la preparación para hacer el perfil del policía comunitario, del policía de barrio, del policía amigo, del vecino, que es lo que se requiere. Pero en fin, yo no sé si estas iniciativas pobres, me parece a mí, anunciadas por el presidente, van a solucionar los temas de seguridad ciudadana. Y finalmente, respecto a lo que decía Marisol, ¿no? del tema en circunstancias sobre todo terribles como la que está viviendo el Perú, en circunstancias de países que viven un desastre natural inmenso, o una guerra externa o interna, lo mejor que puede hacer un gobernante es tratar con verdad y con transparencia las cosas. Y el presidente ayer, repito, que ha buscado, yo creo, pasar a la posteridad, ha buscado no decir las cosas que están sucediendo. Y mira tú, hoy día sale la ministra de Salud, una dama, primero anunciar que en efecto pues que los muertos no son 18.000 ni 20.000, que son más de 43.000 las personas que han fallecido víctimas del coronavirus. Si esa verdad lo hubiéramos sabido desde antes, seguramente la gente hubiera tomado más prevenciones. Claro, lógico.
más precauciones de las que está tomando ahora. Se cayó el tema de las tablets. Eso tampoco lo dijo el presidente de la República, se lo dejó a su ministro. Ya me da miedo, Jorge, Vitocho, Marisol, ya me da miedo escuchar a los ministros, porque yo creo que a ellos les ha dado el rol de ser los que dan las malas noticias, de aves de mar agüero. Entonces me da miedo de lo que vayan a decir los ministros en los próximos días. Me causa pánico lo que vaya a decir Pedro Cateriano cuando se presente ante el Congreso de la República. Bueno, mira, a propósito del tema de seguridad, acuérdate, Lucho, que en la Comisión de Defensa aprobamos la ley de ciberseguridad para combatir el delito cibernético, ¿no? Pero el presidente lo observó, no sé, por tonterías, francamente lo observó, promulgó la de ciberdefensa y observó la de ciberseguridad, y ahora vemos que le roban. Es un hombre que no quiere reconocer. Sí. Era una falsa fecha de la inauguración del Gran Teatro Nacional, por ejemplo, ¿no? O sea, es robacámara, pues el hombre, ¿no? Sí, robaplacas. Mira, tenemos 3 minutos finales para concluir. Quita a los otros lo que hay que reconocer. A ver, 1 minutito cada uno para despedirse y cerrar el programa. Empecemos por Marisol nuevamente. 1 minuto cada uno. Primero agradecer la posibilidad de poder conversar y pedir un poco que tengamos claras las prioridades, asumir la responsabilidad. Decía Lucho que las cosas feas se las han dejado a los ministros, ¿no? Hoy anunciaba la ministra de la Mujer que han habido 600 niñas violadas durante la pandemia, aprovechando la oscuridad y la falta de posibilidad de que la gente se entere, porque claro, no denuncian, generalmente el violador vive en el hogar. Entonces hay demasiados temas que tienen que preocuparnos. Este tema de la unidad hecho por el presidente, por supuesto, va a ser siempre atendido por los demócratas. Yo le pido que lo haga en el marco que ya existe, fortaleciendo el acuerdo nacional, y que además acompañe este pedido de diálogo con una actitud dialogante, que es la forma de cerrar heridas y de empezar a construir una democracia en la que todos tenemos derecho a hablar y a discrepar, respetando por supuesto su autoridad como presidente. Así que espero que en este último año eso se pueda hacer y que podamos salir todos adelante. Muy bien, Marisol. Vito, 1 minuto para despedirte. No, nada, yo creo que hay que estar observando lo que está pasando. Creo que el tema de las computadoras, de las laptops, que una licitación que ha abortado por la poca, pero punzante oposición que existe. Porque no podemos decir que el señor Vizcarra tenga oposición en el Congreso. Están aprobando una serie de cosas exageradas, inadecuadas, inoportunas, etcétera, pero no hay una oposición en el Congreso. Es un Congreso muy silente en cuanto a temas de oposición, digamos. Están haciendo su propio juego, ¿no es cierto? El Congreso anterior era más bullicioso, menos, digamos, exagerado e inoportuno y antisistema, digamos, anti medidas que querían modificar, que perjudicaban a la estabilidad del país. Pero era más bullicioso, ¿no? Ese es al revés, es menos bullicioso. Además, como tiene que ser un Congreso. Claro, menos bullicioso, pero está haciendo una labor de socavar un poco las estructuras del Estado con algunos proyectos que presentan. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, a pesar de eso, de la oposición, que más que dentro está afuera, porque afuera hemos criticado este tipo de cosas, en el Congreso yo no he escuchado que nadie haya criticado esta compra de los laptops. Los que estamos afuera, los pocos opositores que estamos afuera, y decimos las cosas como son, y nos escuchan muy poco porque los medios de comunicación grandes tienen otras prioridades. Pero acá estamos para hacerlo. Entonces, más bien vamos a darle, Vito, el último minuto, que ya nos estamos cerrando el programa. Bueno, simplemente para decirte que gracias a esa oposición es que se ha anulado se ha abortado este negociado. Pero hay que estar en lo mismo en el futuro para abortar otros negociados que se pueden venir. Atento, Lucho, los últimos segundos del programa para ti. Yo no sé qué podíamos esperar de un Congreso que va a durar 1 año, de un Congreso que se eligió así al apuro, y de un Congreso donde se eliminó la figura de la reelección de parlamentarios que con su experiencia, con su sapiencia, siempre son un elemento importante en un Parlamento nacional. Solamente decir, Jorge, de todas maneras, yo espero que salgamos juntos adelante frente a esta terrible crisis generada por la pandemia en la salud y en lo económico,
Pedro Cateriano ha asumido las riendas del gabinete ministerial. Él fue premier cuando me tocó a mí ser presidente del Congreso, y al margen de su carácter, de su temperamento polarizante, he tenido la oportunidad siempre de conversar y de poder concertar con Pedro Cateriano, así que a él y a sus ministros les deseo éxito y vamos a escucharlos el lunes y de repente después estaremos comentando. Muy bien, oye, muchas gracias. Nuestros seguidores han podido ver esta noche a 3 políticos de verdad, ¿no? Que no hubieran hecho locuras en una parte, sino gente con experiencia, seria y muy responsable. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y hasta el próximo miércoles, como siempre. Ya comentaremos el discurso del primer ministro en la próxima sesión. Buenas noches.